esta computadora. Bueno, queridos hermanos, muy buenas tardes. Ya los habíamos saludado, pero nuevamente también a los que se van a conectar y van mirando las clases. Yo pensé que no lo estaban haciendo, pero hay algunos que sí lo están mirando. Así que eso es bueno. Voy a sacarme de acá. Voy a interrumpir. Vamos en la parte 5. Ya hace unas semanas que no habíamos tenido contacto. Realmente en mis turnos de noche para mí son caóticos, así que preferí no subirle una clase media. Así que la clase en la que no pudieron asistir la vamos a hacer hoy, ¿ya? Y que es bastante importante que hayan leído algo, o al menos un poco del texto que le envié, porque es un texto bastante polémico, ¿ya? Para nosotros, sobre todo. El que lo leyó se habrá dado cuenta de que hay varias herejías de por medio. No es un texto cristiano, ¿ya? Es un texto judío y que en cierta forma recoge tradiciones no cristianas, ¿ya? Entendamos que el cristianismo presenta a un Jesús, a un Mesías, totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Por lo tanto, una de las formas de los hebreos, de los judíos, para poder ensuciar un poco esta línea cristiana de buenas obras y de milagros y de muchas cosas que tienen los evangelios, es diciendo claramente lo contrario. Por ejemplo, bueno, antes de entrar acá, el Toledot de Yeshua, ¿quién lo leyó? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien le dio una mirada? Bueno, después de esto léalo, porque aquí hay cosas que hablan y que se defendieron en la era patrística, ¿ya? Hablando sobre la negación, ya sea sobre un Jesús divino, la negación de un Jesús nacido bajo concepción divina, sino que comienza el texto hablando de un origen en cierta forma pecaminoso o de vergüenza, ya que María en cierta forma no fue ni visitada por los ángeles ni nada de eso, sino que Jesús viene en cierta forma, lo que dice el texto, proviene de un acto de violación sexual de un soldado romano, ya que este es Pantera. Y así sigue, y hay un punto 8, a ver si me recuerdo acá. Es que esto es como una mezcla entre mentira y verdad. ¿Y por qué digo esto? Y ahora lo vamos a ver también eh, en el Evangelio del pseudo Tomás, ¿ya? El pseudo Tomás. Hay milagros que se le atribuyen a Jesús y que no son parte, en cierta forma, canónicos, ¿ya? Y acá nos encontramos con este texto. El Toledot que estuvimos leyendo, el Toldot, habla de muchas cosas. Por ejemplo, que Jesús robó el nombre de Dios, ¿ya? Entró por mentira al templo, entró a unas habitaciones secretas y se robó el nombre de Dios y por eso él tenía tanta potestad sobre hacer milagros. También decían que él era un blasfemo porque era hijo de Satanás, cosas que también incluso encontramos en los evangelios canónicos. Pero hay muchas cosas también que no están dentro de acá, pero que sí que eran comunes en ese tiempo y que recogen tomas, que recogen diferentes tipos de evangelios. Nosotros normalmente tenemos 4 evangelios, que vendría siendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fue el último ¿cómo se llama? En entrar dentro del canon. Se dice que fue cerca del siglo sexto, séptimo, cuando realmente Juan y Apocalipsis fueron reconocidos por la Iglesia. Entendamos que en el siglo segundo, en el siglo tercero, recién se estaba hablando de un canon, ¿ya? De un canon bíblico. Antes de eso, habían textos, de hecho nosotros podemos ver en las epístolas paulinas, cuando él habla de las escrituras, hablando sobre una tradición cristológica, y él hace referencia a las escrituras. Por ejemplo, este domingo estuvimos cenando, ¿ya? La Eucaristía, como dirían aquí otros, entregando el pan, el vino,
y tocábamos un poco el Evangelio del Primera de Corintios. Y ahí donde Pablo hace un relato, y yo tengo un librito que hace o pone los evangelios en paralelo, ¿ya? Por ejemplo, si hablo del Sermón del Monte, me pone Mateos y Lucas, por ejemplo. En cambio, si hay otra parábola donde están los cuatro de forma sinóptica, uno al lado del otro. Entonces uno va notando ciertas diferencias desde el mismo texto, ¿ya? Y eso es importante. Y en la parte de, en este caso, de la Cena del Señor, me salían dos textos y aparte me salía Pablo, Primera de Corintios. Nada que ver con los evangelios, pero estaba ahí porque hablaba. Y uno dirá, bueno, Pablo escribió en un sector probablemente incluso totalmente diferente. Él estaba escribiendo posiblemente desde una provincia romana a los corintios o incluso encarcelado hacia los corintios. Ya recordemos que a Pablo es tomado preso y se lo llevan a Roma y de ahí ya no sale más, ¿ya? Cuando él estuvo recolectando eh, para los pobres, llega un momento en que él decide ir a Jerusalén. Varios le habían advertido que no fuera, pero él fue y ahí fue tomado preso porque él prefirió estar o ser juzgado por Roma, ¿ya? Al ser él un ciudadano romano y ahí fue decapitado. Pero el punto de esto es que Pablo hablaba de las escrituras, ¿ya? Tradiciones orales escritas existían en el tiempo de Pablo. Estamos hablando 30 o 40 años después de la y resurrección de Jesús. De hecho, hay textos donde él escribe 20 años posterior. Estamos hablando de un texto que puede estar fácilmente en el año 58, 60, ¿ya? Pero hay muchos, yendo al punto, hay muchos evangelios. Tenemos el Evangelio de Mateo, Juan, Lucas, Marcos, cierto que son los canónicos, pero también está el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la infancia de Jesús, el protoevangelio de Santiago, Evangelio de Egerton, ¿ya? Evangelio de la verdad, Evangelio de Judas, el Evangelio de los hebreos, Evangelio de los nazarenos, Evangelio de los egipcios y un sinfín de textos más que estaban ahí y que probablemente se perdieron durante el tiempo. Ahora, esto no se me ha querido salir. Pero hoy vamos a hablar y vamos a comenzar sobre la infancia de Jesús. Eh, este texto que estuvimos viendo en Toledo era importante para conocer algunos aspectos que también toma Tomás, ¿ya? Tomás, el Evangelio de Tomás, y que hay unos fragmentos, de hecho les traje unas narraciones que se repiten, ¿ya? Que se repiten en cada uno de estos evangelios, incluso en textos no cristianos, y que lo podemos encontrar incluso en el Toledo. Llega un momento donde hablan de la infancia de Jesús. Nosotros sabemos que canónicamente no hay nada de la infancia de Jesús, solamente el momento cuando él se pierde, ¿cierto? Estaba en el templo enseñándole a saduceos, fariseos. Pero resulta que estos evangelios apócrifos sí tienen cosas de la infancia. ¿Pero qué es lo que tienen? Tienen cosas realmente milagros, por ejemplo, de un Jesús, incluso entendiendo un poco este Jesús inmaduro, ¿ya? Que es como tiene las emociones a flor de piel. Eso es lo que presentan estos evangelios de la infancia de Jesús, ¿ya? Aquí puse el evangelio de Tomás, que surgió a mediados del siglo segundo y fue compuesto posiblemente en griego, y hay un montón de otras cosas más. Y muchos testimonios que hablan sobre este evangelio de Tomás, ¿ya? Por ejemplo, acá también tengo una lista que yo creo que después se las voy a mandar, hablando un poco sobre los evangelios y su atestiguación en el siglo segundo. Por ejemplo, del Evangelio de Mateo habla Policarpo, Justino, Taciano, Ireneo, Atenágoras, Clemente de Alejandría, entre otros, desde el siglo segundo al siglo tercero. Y así, del Evangelio de Juan, ya Taciano, Ireneo, también los valentinianos, son citas que ellos hacen o referencias a estos evangelios. El Evangelio de Egerton, el protoevangelio de Santiago, algunos dicen que fue un relato de Justino, ya, o sea, no de Justino, sino que menciona este acto, este relato de la infancia de María y Jesús. Ahora, es complicado, ya, en el sentido de que qué es verdad, qué no es verdad. La iglesia ya puso sus criterios, puso sus parámetros, y nosotros hoy aceptamos eso.
¿ya? Ahora, uno se preguntará, ya, pero ¿qué es lo tan magnífico de Tomás? Nada, en realidad. Miren, aquí yo les saqué foto al libro que tengo, no lo quise escribir porque la verdad tenía poco tiempo cuando lo hice, pero se entiende, ¿ya? Y esta es la estructura del Evangelio de Pseudo Tomás. Habla de milagros, la limpieza de las pozas, la revivificación de los gorriones, y que este punto, que lo vamos a ver ahora, que lo tengo, le tengo la narración, se repite constantemente. Ya Celso lo dice, también el Toldot que estuvimos leyendo también lo comenta, ¿ya? O sea, no es algo netamente de Tomás, sino que es algo que era común en la época. Y eso hay que dejarlo claro. Hay muchas cosas que eran comunes en su tiempo, pero que los cristianos o la iglesia en general simplemente o no lo aceptó o no lo encontró dentro de lo que podría ser un testimonio apostólico, porque esto, el siglo segundo y el siglo tercero, y que yo creo que la clase va a tratar, la clase siguiente, va a tratar más a fondo sobre este contexto teológico y de conflicto de la iglesia estaba en persecución, primeramente. La iglesia no tenía la cabeza como para poder hacer un canon o defenderse en buena manera. Y entonces el gnosticismo tomó gran parte de esto. Y parte de los valentinianos y sabelianos y marcionitas eran gnósticos, ¿ya? Y el gnosticismo se volvió un movimiento muy fuerte, sobre todo con Marción, que hizo una iglesia gnóstica marcionita y que golpeaba constantemente a la iglesia. Entonces, para algunos, muchos de estos textos provienen de este pensamiento gnóstico, ¿ya? Gnosis significa conocimiento, ¿ya? Eran personas buscadores de conocimiento y que a través de ellos encontraban la verdad y la salvación. Y la iglesia constantemente chocaba con ellos. Por ejemplo, Pedro, Judas, muchos de los discípulos también piensan que, bueno, los historiadores y los filólogos piensan que hacia esas personas es que los discípulos anunciaban de tener cuidado con los falsos profetas, con los falsos maestros, con aquellos que tuercen la verdad. ¿Por qué? Porque el gnosticismo niega que Jesús, en cierta forma, algunos, no todos piensan lo mismo, y la otra semana lo vamos a ver más a fondo, niegan un estado o en un principio material de Jesús, porque para ellos tienen un pensamiento más platónico, ¿ya? El espíritu debe ser libre y es lo puro y lo santo, en cambio estamos esclavos de la materia, ¿ya? La materia es algo terrible y que el cristianismo crea que va a ser una resurrección en cierta forma de un cuerpo glorificado, para ellos es un problema, ¿ya? Pero así un montón de cosas que yo creo que ya la próxima semana lo vamos a ver para no meter tanto. Pero la historia de los gorriones es lo que me gustaría quedarme, y creo que la tengo acá. Horrible la foto, pero se entiende. No quise escribirlo, hay veces que escribo, por ejemplo, las que estuvimos viendo del libro de Enoch, todo el texto lo escribí, no sé si habrá otra forma. Dice, luego tomó arcilla del barro y modeló con ella 12 gorriones. Era sábado cuando lo hizo, y muchos niños estaban con él, pero un judío, viendo al niño Jesús hacer eso con los otros niños, fue donde su padre, José, y acusó al niño Jesús, diciendo, ha hecho arcilla el sábado, lo cual no es lícito, y ha modelado 12 gorriones. Y entonces fue José, claramente José el carpintero, y le reprendió diciendo, ¿por qué haces esto el sábado? Pero Jesús dio una palmada y con un grito dio una orden a los pájaros en presencia de todos, y dijo, id, volad eh, como seres vivos, y los gorriones se echaron a volar y se marcharon gorjeando. Cuando el fariseo lo vio, se maravilló y se lo contó a todos sus amigos. Este tipo de historias son las que nosotros encontramos. Historias muchas veces sacadas fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Usted dirá, bueno, ¿qué saca Jesús con hacer estos gorriones de barro? Algunos se meten de lleno, eran 13 gorriones, ¿qué significa 13? Y empiezan ahí con la numerología. Lo importante aquí es que muestran a un Jesús desde niño haciendo las mismas maravillas, porque él desde niño que tenía esta doble naturaleza, ya una naturaleza divina y una naturaleza humana.
y que en cierta forma nos haría pensar, decir, bueno, ¿es probable, no es probable? ¿En qué momento Jesús realmente comenzó a hacer los milagros o no a hacer los milagros? Y comienzan un sinfín de hipótesis, ¿ya? Y es ahí donde la iglesia no se quiso meter en cierta forma. Parte desde la concepción divina y ya un Jesús aproximadamente de 12 años y después ya no lo muestra hasta los 30 y tantos, 33, 35, que es cuando él eh, comienza su ministerio por medio del bautismo de Juan. Creo que puse otra. Ah, maldición sobre el hijo de Anás. Uy, espérame, se me paraliza. Complicado. Pero usted puede leerlo mientras, no hay problema. Ok, estamos bien. Quería ver si se estaba cargando. Alta velocidad. Bueno, dice, el hijo del sumo sacerdote Anás le dijo, ¿por qué haces? Ya, muchas gracias. Ahora sí. ¿Por qué haces tal cosa el sábado? Y tomando una rama de sauce destruyó las pozas y dejó que se perdiera el agua que Jesús había recogido. Y secó las pozas que había recogido Jesús. Al ver lo ocurrido, le dijo, tu fruto carecerá de raíz y tus brotes se marchitarán como una rama arrancada por un vendaval. Inmediatamente el muchacho se marchitó. Aquí Jesús estaba haciendo un par de cosas, creo que habían unos peces, cosas así. Pero él maldijo en cierta forma a este niño y este niño como que se secó, ¿ya? Obviamente el padre de Anás lo toma y va donde el papá de Jesús y Jesús nuevamente lo vuelve a la vida. Y estas son las narraciones que nosotros encontramos de la infancia, que son para algunos netamente textos gnósticos, ¿ya? Este texto ¿cómo se llama? De Tomás, fue encontrado en Nag Hammadi, ¿ya? Y en Nag Hammadi se sabe que hubo un gran movimiento gnóstico, ¿ya? Muchos salieron de ahí, de Antioquía, y estaban ahí todos juntos. Pero el gnosticismo causó este estrago, ¿ya? Dentro de lo que es el pensamiento cristiano y lo que son en cierta forma estos movimientos sobrenaturales, pero demasiado sobrenaturales, cosas totalmente innecesarias, ¿ya? Por ejemplo, en uno de los textos del que teníamos acá, que le envía el Toldot, también se muestra un Jesús que en cierta forma se eleva en los cielos, ¿ya? Y, y los sacerdotes llaman a alguien y le pasan también el nombre de Jehová y esta persona también vuela, como demostrándole a Jesús que cualquiera lo puede hacer, etcétera. Hay un gran conflicto, ¿ya? Ya sea de fuente, ya sea de pensamiento, y esto es algo bastante importante de saber. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos muestra una iglesia totalmente unida, ¿cierto? Unánimes en un mismo sentir, todos en el mismo pensar, de la misma forma, y todos dicen, mira, nosotros queremos esa iglesia, pero esa iglesia no siempre fue así, ni perduró de esa manera. Los problemas, incluso se habla de mucha heterodoxia de por medio. ¿Por qué? Porque era una iglesia naciente, una iglesia que no tenía conocimiento de lo que realmente era Jesús, por lo tanto las hipótesis iban a nacer. De ahí nacen las primeras herejías cristológicas. Y muchas de estas herejías y que podríamos decir, estas comunidades cristianas que nosotros catalogamos como cristianas, probablemente hayan sido súper torcidas, ¿ya? Hayan creído que o Jesús fue simplemente un humano, que para el cristianismo es algo aberrante, ¿ya? Porque cree en la doble naturaleza de Jesús. También, o se piensa que fue totalmente espiritual, por ejemplo, los valentinianos y los movimientos gnósticos piensan que Jesús fue alguien totalmente espiritual, ¿ya? Que no sufrió esta flagelación que dice la escritura que sufrió. Y así nos encontramos con diferentes conflictos respecto en un sentido cristológico.
Y acá nos encontramos con otro problema, y sobre todo en el sentido de lo que estuvimos leyendo, ¿ya? El punto uno, cuando habla, y Celso también lo dice, ¿ya? Y después Ireneo, si no mal no recuerdo, es quien hace un texto contra Celso, ¿ya? Porque él también repite esta idea de que María estuvo con otra persona, que no era José, engañó a José en cierta forma, y salió Jesús, es como un hijo blasfemo en cierta forma. Y se repite y se repite y se repite. Entonces llega un momento donde la iglesia dice, ya, a ver, pongamos las cosas claras. ¿Qué es lo que significa realmente esto? Jesús, ¿cómo nació? ¿Alguien sabe cómo nació? Sí, mira, los discípulos saben, o María, o los hermanos de Jesús que estaban con María. El libro de los Hechos nos presentan que estaban todos reunidos unánimes, estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de él, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un concepto que incluso en el mismo cristianismo no se ponen de acuerdo. Y en el siglo V, en el siglo V, tampoco era diferente, ¿ya? Tampoco había una unión. Si la iglesia en cierta forma teológicamente nunca ha estado unida. Yo me atrevería a decir que nunca ha estado unida. En los textos paulinos nos encontramos con un Pablo peleando con los altos cargos de Jerusalén, ¿ya? Dicen estos que se creen algo y nada son, en Gálatas, ¿ya? Cuando tiene que ir con Bernabé porque estaban judaizando a los cristianos, a los nuevos creyentes, los proselitos cristianos. Y así sucesivamente, después vuelve y pelea con Pedro porque el Pedro tenía una doble cara, ¿ya? Por una parte decía que sí, pero cuando llegaban las otras personas de Jerusalén o de Santiago, los discípulos de Santiago, él se comportaba de una forma diferente y habían conflictos. En el siglo V, en el siglo IV, en el siglo III, en el siglo II, en todos los siglos han habido conflictos teológicos. Incluso en la actualidad nosotros estamos rodeados de conflictos teológicos. Por una parte hay una rama del cristianismo que acepta y dice, mira, esto es verdad. Pero por otra parte también hay otra autoridad para algunos, ya todas estas autoridades son para algunos. Por ejemplo, lo que diga Calvino, lo que diga Arminio, lo que diga no sé quién, no es para mí, no es una autoridad, pero para muchos sí lo es, ¿ya? Y ponen su vida así, mira, esto no es lo que creía Calvino. No, está bien, me da lo mismo. Bueno, esto fue un problema de, de quién es María, ¿ya? Y aquí es donde entramos en conflicto y algunos se empiezan a mover. ¿Qué significa Teótocos o Teotocos? Significa que María fue fue progenitora de Dios, ¿ya? O en cierta forma es madre de Dios. Y aquí es donde empiezan los conflictos. Te dirá, bueno, Dios, ¿cómo alguien puede ser madre de Dios? Es como los que están aquí en la plaza donde digo yo, que presentan a Dios madre, ¿ya? Y bueno, esto no tiene nada que ver, pero algo así podría sonar para usted. María, madre de Dios, ¿cómo es esto posible? Bueno, ya entendimos y estuvimos leyendo el texto de las citas de Celso, el Toledo también que estuvimos viendo, y así un sinfín de cosas que existían estos rumores, estaban, ¿ya? Se entendía o estaban blasfemando en contra de los inicios o los orígenes de Jesús. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Dice, mira, ¿sabes que Dios es santo? Jesús es santo, Jesús es el Hijo de Dios, y todo esto ocurre por medio de una concepción divina. ¿Por qué? Porque Jesús no puede tener pecado. Para poder purificarnos, no puede tener pecado, porque es un simbolismo y un paralelismo de la misma forma en que se hacía en el tabernáculo antiguamente. Se tomaba un cordero o un animal que sea en cierta forma perfecto, ya recién ahí con tantos días o con tantos años, con tantos meses, etcétera, con ciertas medidas, tenía que ser todo perfecto, puro, limpio y ser sacrificado. Y su sangre redimía al pueblo. Es el mismo paralelismo. La sangre de Cristo es vista por medio de Jesús, o sea, perdón, nosotros somos vistos por medio de la sangre de Cristo. Esa gente era vista por medio de la sangre en el tabernáculo. Por lo tanto, ellos dicen, y teológicamente dicen, Jesús no pecó. Es imposible que él pecara. Por lo tanto, ni siquiera la contaminación de un hombre y de una mujer pudieron eh, contaminar este acto, porque
aquí ya se entendía sobre el pecado original. O sea, si Jesús solamente es hijo de María y José, este Jesús también podría haber traído el pecado original. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Jesús no tuvo padre humano. María, en cierta forma, es como aquella que sostuvo a Jesús en su vientre, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace referencia a esto? Sobre la eternidad divina de Jesús. La eternidad divina de Jesús. Hablamos de que Dios se encarnó, ¿cierto? En este Jesús, pero no es que nació y fue Dios, ¿ya? Sino que desde el vientre de su madre, él ya era Dios. Mientras se formaba, mientras pasaban los meses, él seguía siendo Dios. Entonces, he ahí el problema. ¿Cuándo Jesús parte siendo Dios? Por ejemplo, los ebionitas, que es una secta y un movimiento de las primeras herejías cristológicas que vamos a estar viendo también la próxima semana, dicen, mira, Jesús no era Dios, lo dicen, lo declaran. Jesús ganó ese título por medio de diferentes actos. Él, Dios, recibió a Jesús en el bautismo y lo facultó, ¿ya? Es como, en cierta forma, lo facultó en el bautismo. Algunos dicen que desde ahí en adelante tuvo esta concepción divina, otros dicen que la recibió poco menos cuando resucitó. Él se ganó ese título. En cambio, la iglesia dice, no, ¿sabes qué? Eso no ocurrió. Jesús siempre fue Dios. Y la manera de decirlo es Teótocos, ¿ya? María, Madre de Dios, porque en su vientre Dios ya estaba. No es que María haya creado a Dios, sino que María sostuvo a Dios desde su vientre, pero es netamente un acto espiritual. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a Nestorio, un patriarca de Constantinopla, que es uno de los que se opuso ante este título mariano, y es porque había una mala concepción respecto a Teótocos. Él decía Cristócotos, ¿ya? Es como, entonces dice, en el siglo VII, habla de la defensa que Nestorio hizo de su presbiterio y y consejero de Anastasio, el cual había predicado que nadie ha de llamar a María Teótocos, pues María fue humana, Dios no puede nacer de un humano. Para Nestorio no habría problema en decir María, Madre de Cristo. Incluso el maestro de Nestorio, Teodoro, de Mopsuestia, estaba dispuesto a aceptar el título siempre y cuando se interpretara correctamente. Es que ese es el punto. Podemos aceptar Teótocos, pero entendiendo que claramente María es humana, ¿ya? Pero dentro de ella estaba Jesús, y en Jesús estaba toda la plenitud de la verdad, perdón, toda la plenitud de Dios. Entonces, esto fue lo que pasó, y Nestorio no entendía, hasta que claramente tuvo problemas más graves. Y va a llegar un momento donde nos vamos a volver a encontrar con él. ¿Qué pasó acá? No, no lo puedo ver. Ahora sí. Muchos condenaron esta actitud de Nestorio, sobre todo los padres, obviamente antiguos, y es una de las formas que yo digo, mira, nunca hubo una unidad real. Normalmente se habla de que "Oh, que los padres eran muy unidos". No, no es cierto. Los padres no todos creían lo mismo, y esto es como los católicos sacan pecho de esto, no, los padres, mira, esto es lo que dijeron los padres. Si los padres todos tiraban para su lado, entonces ahí hay un conflicto enorme. Acá, historia eclesiástica, ¿o no? No, es un texto, dice, puesto que la humanidad está unida con la divinidad, ya no son dos, sino uno. Por ello, basados en este testimonio de San Juan, los antiguos no dudaron en llamar a María la Teotokos, pues Eusebio Panfilio, en su tercer libro de su vida, de Constantino, así dice, el Emanuel, esto es el Dios con nosotros, quiso nacer por nosotros. También Orígenes, en el primer volumen de su comentario a la carta de Pablo a los romanos, al explicar en qué sentido se le llama Teótocos, investiga ampliamente sobre el asunto. Se ve pues que Nestorio ignoró por completo los escritos de los antiguos. Acá tenemos a Celso.
ya uno de los también combatientes que ahí tuvo sus problemas o tuvo sus conflictos, y era Orígenes. Yo dije Ireneo, Orígenes contra Celso. Muy bien. Celso escribió su obra anticristiana titulada El discurso verídico, probablemente entre el año 176 y 180. Bueno, aquí es donde estaba siglo segundo, cuando entramos con los grandes conflictos, donde también se habla del pseudo Tomás, el Evangelio de Pedro, y hay un sinfín de literatura que nace y que crece y que se hace popular entre las comunidades cristianas. ¿Ya? Por eso le dije, incluso hay filólogos, y uno de los que me gusta a mí, y en cierta forma no es que me guste por las cosas que dice en sí mismo, sino que yo siento que me desafía a buscar algo diferente. Por ejemplo, Antonio Piñero, que es un filólogo escéptico, no es cristiano, pero también reconoce esto. Mira, dice, hay muchos cristianismos, existían muchos cristianismos. De hecho, tiene un libro que se llama Los cristianismos derrotados, cristianismos ionitas, y así un sinfín de cosas, un cristianismo etíope, un cristianismo eh, gnóstico, etcétera. Y todos estos estaban repartidos en diferentes comunidades. Nosotros de repente hablamos, la comunidad de Corintio, la comunidad de Éfeso, la comunidad de Galacia, de Antioquía, de Alejandría, ¿cierto? Y todos decimos, son hermanos, todos creían que Jesús era Dios, bla, bla. Y la vemos de la misma forma en que nosotros vemos el cristianismo, pero no era así. Ellos no tenían los textos que nosotros tenemos, perdón, no tenían una teología ya formada. Nosotros nos basamos en base a credos. Y hoy estuve leyendo eh, a Justo González, ya en su historia del pensamiento cristiano. Él habla mucho sobre esto. Se me acaba de apagar el celular, justo tenía una cita ahí guardada, pero él habla mucho sobre esto, ¿ya? De, de cómo el cristianismo en cierta forma fue tomando forma, ¿ya? Cómo fue asentándose, cómo fue tirándose al vacío. Porque nosotros podemos criticar a los sibionitas, podemos criticar a Marción, podemos criticar a quien queramos, pero ellos estaban sobre la nada, en cierta forma. Ellos estaban abriendo el camino. Ellos estaban tirando hipótesis. Y la iglesia algunas las aceptó, otras no las aceptó. Y en general ahí estaba el problema, ¿ya? La iglesia tampoco sabía nada. La iglesia hizo su credo, perdón, su canon, porque Marción lo hizo primero. ¿Ya? Y usted dirá, ¿quién es Marción? ¿Quién es Marción? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Era una persona que fue expulsada de la iglesia, ¿ya? Por temas gnósticos y por criticar la divinidad. ¿Ya? Él creía que habían dos dioses, un dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y que el antiguo Dios era un dios perverso y de bajo nivel, en cierta forma, se lo estoy explicando. Pero el Dios del Nuevo Testamento era un Dios creador y que era un poco el pensamiento gnóstico. El gnóstico, ¿qué es lo que sucede? Piensa que dioses o simples ángeles de bajo rango crearon la materia, crearon el universo, crearon las cosas, pero el Dios no conocido es el que está regulando y el que está trayendo salvación de esta materia, porque era un pensamiento. Hoy la excomulgación ya no se hace, ya se mira menos cuando alguien, en cierta forma, no se puede echar a alguien de la iglesia. Oh, ¿Me escuchan? Yo creo. ¿Hasta, Sí, hasta qué parte volvió quedamos a de... cortar. Hola. Sí, Ah, sí. ¿Hasta qué parte quedamos o no se escucha nada? Sí, sí se escuchó, pero allá. Espérenme que yo Creo que dije, lo último que mencionó dígame. fue que Antonio Piñero, presentaba varios tipos de cristianismo, cristianismos muertos. Eso fue lo último que creo que dijo. Ya, perfecto. Estábamos en esta diapositiva, ¿cierto? Ya, bueno, Sí, eso.
Ya, perfecto, muchas gracias. Es que se me apagó el celular y estaba compartiendo con el celular. Y dije, se me apagó el celular, no importa. Bueno, Antonio Piñero en cierta forma estaba mostrando diferentes cristianismos, diferentes formas, cómo se moldeaban. Estaban los ebionitas y habían diferentes comunidades cristianas. Comunidades en la Antioquía, Alejandría, Corintio, Galacia. Y nosotros vemos y pensamos que eran como nosotros, ya son hermanos, ¿cierto? Piensan que Jesús murió y resucitó y que vamos a esperar y creen todo lo que dice Pablo y todo lo que dice Pedro, pero no es así, no es así. Antonio Piñero muestra cómo el gnosticismo había tomado gran parte de estas comunidades, a lo mejor no en su totalidad, por eso Pablo normalmente enviaba cartas para mantenerse firmes. Mira, mantengan firmes, cuidado con aquellos que tergiversan la verdad y así un montón de cosas, trayendo un poco de cuidado con los otros movimientos que negaban la vida o la resurrección del cuerpo y así un sinfín de cosas, ¿ya? Que no sé si ya las dije, pero estaba hablando harto, se me había olvidado, perdón. Entonces aquí Orígenes contra Celso dice, más volvamos a la prosopopeya del judío, en que éste cuenta como la madre de Jesús encinta fue echada de casa por el carpintero que la había desposado, convicta de adulterio, y como dio a luz un hijo habido de cierto soldado por nombre Pántira, que es lo mismo que el Toldot. Pues veamos si los que inventaron el cuento del adulterio de la Virgen con el Pántira y del carpintero que la echa de casa, no se imaginaron todo eso a ciegas para destruir la concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo. Pudieron, en efecto, haber forjado su mentira de otro modo, dado que la historia resulta demasiado prodigiosa, y no. Corno, sin querer, esa parte no sé si la copié mal, venir a confesar que Jesús no nació de casamiento corriente entre los hombres. Dice, voy a hablar como quien habla a griegos y señaladamente a Celso, que siéntalas o no, cita sentencias e ideas de Platón, el que de lo alto envía las almas a los cuerpos de los hombres. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si habrán escuchado todo lo que dije después de Antonio Piñero, pero en cierta forma todo se envuelve con la idea de que había muchos pensamientos ya de por medio y que eran muy variados, sobre todo en los padres, ¿ya? En los padres de la iglesia, que a lo mejor para nosotros no son muy conocidos, pero sí dentro del cristianismo, de la historia del cristianismo, son importantes, ¿ya? Porque ellos también están bajo un contexto y un desafío constante, incluso sobre el gnosticismo, sobre Marción. No sé si hablé de Marción, porque delante me quedé hablando de Marción. Pero está Marción, está Valentín, está Montano, que eran personas de renombre del gnosticismo y que causaron gran revuelo, ¿ya? Entonces, básicamente el cristianismo no creía en su totalidad todo lo que nosotros creemos. Y eso creaba conflictos, eso creaba divisiones. Por lo tanto, sí hay un punto dentro de todo lo que dice Piñero, que hubieron cristianismos que fueron derrotados por la ortodoxia, en cierta forma. Muchos de ellos entregaban lo que hoy podríamos llamar heterodoxia, pero ellos fueron derrotados. Y los que se mantuvieron firmes fueron lo que hoy conocemos. Es como que se rectifica lo que se piensa que los victoriosos en cierta forma cuentan la historia. Porque imagínense si Marción hubiese ganado, porque Marción fue expulsado de la iglesia. Hoy la gente no es excomulgada, se ve feo, ¿ya? Yo no puedo echar a nadie de la iglesia, al contrario, tienen que estar ahí y aguantar. Pero antiguamente el que no creía las cosas que los discípulos enseñaron está mal y puede ser excomulgado, ¿ya? Hubieron casos de excomulgación en este punto, por ejemplo, Arrio fue excomulgado cuando se llegó al tema del concilio de Nicea, ¿ya? Que el área y los temas conciliares yo creo que también los vamos a ver en dos clases más adelante. La que viene vamos a hablar de lleno sobre el gnosticismo y su influencia en el cristianismo de los orígenes y sobre todo en la cristología, porque de aquí
nacen las primeras herejías cristológicas. No sé si habrán escuchado la parte que hablé de los ebionitas. Ellos creían que Jesús no nació netamente divino, sino que ganó la divinización. Y así un montón de cosas sobre el problema del alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Y usted dirá, bueno, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero Jesús, ¿qué lo que era? Jesús tenía espíritu en un sentido antropológico. ¿Cómo era su cuerpo? El cuerpo de Jesús era como el nuestro, en un sentido ontológico. ¿La parte espiritual de Jesús era como la nuestra o tenía esta chispa divina que estaba en él? Y aquí salen muchas hipótesis de una cristología ontológica, de una cristología alta. ¿Recuerda? Hasta el momento estuvimos viendo al Jesús humano, al Jesús que vivía en un contexto judío, eh, bajo persecución romana, el que hizo milagros, el que vino a entregar el reino de Dios, el que murió por sedición, ¿ya? Por Poncio Pilato, y que esas son una de las grandes reglas de fe que la iglesia también tuvo que hacer, ¿ya? Porque ¿cuáles son los criterios para poder decir, mira, esto sí, esto no? Estaba Marción, estaba la iglesia que él creó, porque él creó una iglesia, y tenía sus seguidores, y se hizo tan grande como la iglesia cristiana en aquel momento. Claro que con el tiempo después fue bajando y menguando, pero sí fue un caos en su tiempo. Entonces la iglesia dijo, mira, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer el canon de la iglesia cristiana, ¿ya? Siglo segundo, siglo tercero, según lo que cuenta Justo González, ya el historiador cristiano de la editorial CLIE, que tiene varios tomos de historia del cristianismo y también están los tomos de historia historia del pensamiento cristiano, y que ahí hace todo este desarrollo teológico que viven todos aquellos que vivieron en esa época. Pero la infancia de Jesús y Jesús mismo estaba envuelta sobre esta influencia gnóstica, ¿ya? Y que en cierta forma Juan incluso sale a revertir todo aquello. Dice, mira, Juan en uno de sus capítulos, lo tenía acá en el celular, pero todavía no se prende. Juan en el capítulo 4 o después yo creo que se lo voy a mandar, dice, mira, el que no cree en Jesús, que vino en hombre, está en cierta forma fuera de lo que estamos haciendo acá. Es como que es anticristo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los gnósticos decían que Jesús era solamente espíritu. Entonces Juan defendiendo, y no tan solamente en ese punto, sino que muchos más. Y aquí es donde nosotros, o yo hablaba la semana o la vez anterior, sobre la necesidad que tuvieron los discípulos, ¿ya? ¿Por qué escribió Marco, Mateo, Lucas y Juan? Cuando pudo haber escrito uno y todo, ah, sí, mira, perfecto, aquí está la tradición, aquí cerramos, aquí está todo lo que Jesús dice. Y cada uno fue escrito en diferentes lugares, en diferentes tiempos, por diferentes autores, y nace de una necesidad. Cuando Juan, imaginemos que Juan vio los evangelios y, eh, y vio en cierta forma el gnosticismo, dice, mira, aquí hay un Jesús humano, pero no defiende en su totalidad o no se defiende un poco de los ataques. Hay muchas cosas que sabemos de Jesús, dirá Juan, y que podrían servir en este caso. Y Juan destaca ciertos puntos sobre, comienza con una cristología alta, un Jesús divino, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, estos estaban juntos desde el principio, etcétera. Comienza poniendo el pie sobre la mesa, ¿ya? Marcando la cancha en cierta forma, hablando sobre la humanidad, sobre la divinidad de Cristo, etcétera. Y esos son los que hacen los evangelios que nosotros hoy tenemos, ¿ya? Tiran por tierra estas fábulas y estos inventos sobre humanos, ¿ya? De un Jesús que era muy a flor de piel por medio de las emociones. Si él se enojaba, mataba a un niño. Y si después le pedían por favor, lo revivía. Aquí estaba aburrido, hace gorriones en el barrio y los hace volar. Totalmente innecesario. A diferencia de los milagros que nosotros conocemos, que tienen un significado, que tienen un sentido, y que este sentido hace referencia al reino de Dios.
Cuando Jesús hace un milagro, cuando Jesús hace un exorcismo, cuando Jesús muestra su poder, es netamente un conflicto entre el bien y el mal, entre la santidad y, en este caso, las artes oscuras, ¿cierto? Porque el pecado antiguamente se veía como una mancha de pecado, perdón, los milagros o la discapacidad en ese tiempo, por ejemplo, un ciego. Los discípulos se preguntaban, mira, ¿qué pecado habrán tenido sus padres? No, dice Jesús, no fue ni un pecado, simplemente esto es o fue hecho para glorificar a Dios. Todas las enfermedades tenían una culpa de pecado generacional. Entonces lo que hace Jesús no es simplemente decir, mira, ya llegó el reino de Dios, este es el reino de Dios, sino que en cierta forma barre o limpia a la sociedad de este pecado, incluso en ese mismo sentido, en esa misma connotación espiritual. Las enfermedades significaban pecado y él las sanaba. Él perdonaba pecados, él hacía exorcismo y así un sinfín de cosas. Entonces, los evangelios relatan esto, los evangelios lo defienden, los evangelios ganaron esta batalla de los diferentes evangelios, de los evangelios apócrifos y pseudoepigráficos, que no fueron, en cierta forma, no pasaron la prueba, no pasaron los criterios. Y una de las formas que tuvieron la iglesia para decir, mira, esto sí, esto no, fueron a la tradición apostólica. Y ahí se creó la regla de fe, que nosotros la podemos ver ahí en el siglo IV, siglo V, la regla de fe, eh, representada como una R, creo, decía Justo González. Así que eso, estimados, creo que ya me pasé un poco. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo también que aportar o Yo algo que tengo una criticar. consulta. Dígame, estimado Tomás. O sea, más que una consulta, un comentario, porque así como existían estos varios cristianismos y varias líneas, entonces quizás por eso Pablo le dijo a los Gálatas, cualquiera que venga con otro evangelio diferente a este sea anatema, incluso si es un ángel de luz, o Exactamente, pareciera un ángel de luz. exactamente, a eso mismo me refiero. Hay una lucha constante, Le pone un incluso candado, le pone un nosotros. candado como una constitución. Exactamente. Pablo está cerrando y enmarcando un poco las bases del cristianismo. Y hay una lucha que nosotros no podemos ver, porque no estuvimos ahí, pero ellos sí tenían esta influencia. Algunos a lo mejor estaban influenciados, recordemos que no todos provenían del judaísmo, algunos a lo mejor eran romanos o etíopes y llegaron acá y dijeron, mira, este es el Dios no conocido, este que vino por medio de Jesús, etcétera, todo lo que es la tradición, cierto, cristológica, pero ellos también traían sus propias cosas. El mundo antiguo era complejo. El mundo antiguo era sincretista en cierta forma. Creía de todo un poco, había muchos dioses. Entonces, para algunos a lo mejor Jesús era un dios más. Por lo tanto, tuvieron que ir moldeando su teología, apaciguando a lo mejor sus cosas, sus pensamientos, y que estas son las luchas, como bien decías Tomás, es un ejemplo muy claro. Incluso muchos de estos movimientos gnósticos eran lo mismo que decía Pablo, porque tuvieron como una especie de encuentro íntimo. Es como lo que nosotros vemos en los mormones, ¿cierto? José Smith, que estaba ahí en medio de un bosque, recibió al ángel Morón y recibió las tablas de oro, unas tablas que nadie pudo ver en toda su vida. ¿Ya? Nadie fue capaz de verlas ni hasta el día de hoy. Si usted pregunta, oye, ¿dónde están las tablas? Están en un templo bajo llave porque nadie las puede ver. Mentiras, nunca las tuvo. Y entonces, lo mismo pasaba con el gnosticismo. Eran encuentros como muy íntimos, que nadie más los vio, pero el profeta aquí que está predicando sí los vio. Y sí, tuvo un encuentro y él le dijo que, no sé, que Jesús tuvo más hijos, por ejemplo. O que Jesús era solamente un espíritu y que nunca sufrió lo que dice la Biblia. Y así se engrupían en el buen chilenismo a la gente, ¿ya? Muchas gracias, Tomás, por tu acotación. Fue muy, muy buena y refleja un poco lo que estábamos hablando. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna acotación o incluso alguna crítica. No necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo. Si no, ya estaríamos cerrando. Yo, profesor, no sé si tengo tengo Adelante, espacio para hacer una pregunta. dígame. Si la puedo responder, ni un Eh, problema. estaba escuchando sobre el tema de los grupos y
la verdad que no deja de hacer pensar, yo creo que a varios, el tema de María era madre de Dios. En ese sentido, para hoy día contemporáneo, ¿cómo podríamos aplicarlo en el tema del evangelismo? Porque el evangelicalismo, no, porque la verdad que suena como un poco rara en el tema de que madre de Dios, Claro, tiene como un sentido de que ya la persona es como eterna, podría decir. No sé claro, cómo llamarlo. claro, si ese Entonces, es no el sé si conflicto que se tiene, si suena raro, ¿ya? Pero lo que hay que sí, entender, dígame, lo que pasa es que también quería hacer una coma ahí en la pregunta. ¿Y qué es lo que contribuye en este caso a la cristología? ya. Mire, lo que pasa es que suena raro, porque claro, usted se dice, bueno, ¿cómo Dios va a tener madre? ¿Ya? Pero es un título netamente cristológico, ¿ya? No mariano, y aquí es donde hay que tener la claridad de decir, mira, esta no es una exaltación a María, es una exaltación a Cristo. ¿Por qué? Porque a través de esto no estamos diciendo que María es eterna, ni corredentora, ni que es el arca del nuevo pacto, para nada. Lo único que nos estamos fijando en que Jesús, desde su concepción, incluso antes de su concepción, ya era divino, ¿ya? Ya era Dios. Entonces, si uno lo ve lógicamente, mira, está la concepción divina. Incluso Miller dice que para hablar sobre el pecado incluso que podría haber en María, el mismo Espíritu Santo purificó para que Jesús no tuviera estos pecados ya humanos. ¿Y qué es lo que sucede? Que Jesús desde su concepción, incluso hablamos desde su inicio, ya, concepción, segundos, en el segundo ya era divino. Negar eso es negar la cristiandad. Jesús, cuando estuvo dentro del útero de María, ya era divino. Entonces, ¿quién fue que dio a luz a Jesús? Un Jesús que, entendámoslo, los concilios lo declaran como redentor, como coeterno, digno, ¿ya? Que es parte de la Trinidad, ¿ya? De la misma sustancia de Dios. Entonces usted dirá, bueno, si no es de esta manera, entonces Jesús ni es eterno, ni es digno, ni es santo. ¿Por qué? Porque fue manchado, ¿ya? Por el pecado adámico entre la unión de José y María. Entonces, ¿cuál es la forma de la iglesia poder resolver este problema? Mira, dice, esto fue por medio de una concepción divina. Pero al hacer esto, también tenemos que entender que María fue la que tuvo, o parió en este caso a Jesús, y Jesús era Dios. Entonces, en cierta forma, y lógicamente, María fue la madre y la que crió a Dios, porque Jesús lo era. Entonces, es un concepto totalmente cristológico. Tenemos a la María como una madre cuidadora, pero el punto central y en el que tenemos que tener ojo es, es en Cristo. ¿Y de qué sirve este concepto teótocos? Es que nosotros damos esta gloria y esta eternidad divina a Jesús. Simplemente eso. Y simplemente eso, no es simplemente eso, sino que es todo lo que abarca la santidad de Jesús. Si nosotros no aceptamos que Jesús fue desde una concepción divina y que fue obviamente criado y nacido de María, estamos haciendo una herejía, en cierta forma. Si el límite de la cristología es ese. Por ejemplo, Nestorio fue catalogado como hereje, como un heterodoxo, por no aceptar esto. Y claro, hay una presión eclesiástica de por medio, sí, sí lo entiendo. No debieron haber sido tan duro con él, probablemente, porque era algo que se estaba formando, era una nueva hipótesis, pero él no la aceptó. El problema es que esos conceptos son de ese tipo, están muy al límite, muy al filo entre la ortodoxia y la herejía, la buena teología en cierta forma y alguien que va en contra de Cristo. Hoy en día, quienes aceptan esto, algunos, son más que nada presbiterianos o iglesias históricas, que se les llama, porque es parte también de ese contexto ya católico, cuando se separaron y hubieron muchos que incluso veneraban a María. Ya, sí, hay que entenderlo, hay que creerlo, pero nosotros no lo hacemos, nosotros separamos estas cosas. Mira,
Teótocos no es un título cristológico, perdón, mariano, sino que es un título cristológico. El centro está en Cristo. María es la madre de Dios y fue quien crió a Dios, que lo alimentó, que le enseñó. José le enseñó a Dios porque Jesús era Dios, ¿ya? Más que nada eso. No sé si se entiende, si igual el concepto es complejo. Si fue complejo para personas que leían día y noche filosofía, teología y provenían de grandes maestros, imagínense, estamos hablando un concilio de 250 obispos, obispos que no eran como nosotros, que trabajaban todo el día, que tenían su familia y después apartamos nuestro momento a la teología. Ellos vivían de esto, vivían ahí en la iglesia, eh, buscaban, ¿cierto? Nuevas hipótesis, tenían los textos más antiguos, los textos que nosotros incluso ya no tenemos porque se perdieron durante el tiempo. Y me imagino que tomaban a Agustín, tomaban a Jerónimo, que eran grandes eminencias de su tiempo, y los leían y comprendían todos estos conceptos. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. De nada. Ahí igual podemos mandar un paper que hable un poco más sobre esto, o del debate, que también sería interesante si les llama la atención. Así que eso, mi estimado. No sé si alguien más tenía una pregunta. Creo que alguien más había sacado el micrófono, pero no lo recuerdo. Yo, Tomás, sí, yo. cuénteme. Solamente comentar, Juan, cuando escribe su evangelio, este, sí, creo que él le pone el broche de oro a todo. Si creemos que Juan escribió después de los sinópticos, le pone el broche de oro a los evangelios, él mira a los tres sinópticos y dice, bueno, está muy bien lo que está aquí escrito, pero yo tengo algo que decir al respecto, algo que los sinópticos no están diciendo, que yo, que yo tengo para entregar. Y por eso voy a escribir este evangelio, porque hay algo que yo tengo que decir al respecto que no está en los sinópticos. Y yo he sido un íntimo de Jesús, el discípulo amado de Jesús, así que yo voy a escribir lo que tengo para aportar y al final del evangelio siento que de alguna forma habla por muchos otros más, porque dice, Jesús hizo muchas otras cosas en frente de sus discípulos, pero estas cosas se escribieron para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Y al final, en el último versículo, dice, y Jesús hizo muchas otras cosas que si se escribieran, creo que no alcanzarían los libros en el mundo para escribir todo lo que se hizo. Entonces, de alguna forma siento que habla por otros discípulos para, para poner el broche de oro a esto que es la vida de Jesús en los evangelios. Ese era el comentario. Excelente, muchas gracias, Tomás. Nuevamente un comentario muy acertado, ¿ya? Porque Juan estuvo en ese inicio, ¿ya? Juan ya se encontraba con los ebionitas, por ejemplo, los otros evangelios, Mateo, Marcos, incluso Marcos, estamos hablando que se escribieron cerca del 70 y 90. Juan es posterior a esto, ¿ya? Así que Juan tiene una mayor influencia en lo que es el gnosticismo. Los discípulos estaban ahí en el conflicto judío y romano, ¿ya? Estaban las cosas tensas y entendamos que la caída de Jerusalén es en el 70, 80 y todo eso está mezclado con un conflicto, ya un conflicto armado. Entonces Juan ya a finales del primer siglo tiene otra visión respecto a esto. Y también están estas influencias que vienen desde afuera. Entonces, como bien tú dices, él se pone a responder, de acuerdo también a lo que él sabe, de acuerdo también a lo que la iglesia acepta. Así que, como usted dice, Juan fue el broche de oro para la cristología, una cristología alta. Muy bien, hermanos. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y cualquier duda o Perfecto. consulta, yo les voy a mandar un texto para la próxima semana para que lean. No les quise mandar porque preferí hacer esto en vivo porque era más complicado. Así que nos estaremos viendo. Muchas gracias por asistir y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastor. Chao, Que esté muy Bendiciones bien, hasta para usted. luego. Gracias. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. De nada, hasta luego.